Doctor Alfredo Aydar, muy amable por estar hoy aquí en Desafío. Muchísimas gracias, Ariel, por la invitación a tu prestigioso programa. Una justicia con estas sospechas de la sociedad, ¿cómo puede ganarse o retomar el camino de la credibilidad de quienes componemos el grueso, la mayoría, los que nos definimos como pueblo? ¿Cómo puede empezar a recuperar esa credibilidad que aceleradamente, de adrede, casi de adrede, más que por omisión, viene cometiendo? Muy buena pregunta, Ariel. Fundamentalmente dando ejemplos claros sobre la base de la realidad y fundamentalmente sobre la base de los elementos que ya tienen y que no aplican. Uno de ellos, hace 4 años se sancionó y ya está puesto en vigencia el nuevo Código Procesal en Tucumán. En su artículo 12 impone que el juicio por jurados debería ya estar aplicándose como se está aplicando hace 1 año y medio en Concepción, siempre admitiendo el sistema de prueba-error. Funcionó perfectamente en Concepción y en Tucumán nos preguntamos por qué después de 4 años la ley especial que debe sancionarse no se sanciona. Evidentemente no hay voluntad política, en este caso de la legislatura, en este caso dando nombre y apellido de Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo debería tener la voluntad política directa de decir: en Tucumán debe implementarse un sistema por el cual el pueblo intervenga, el pueblo actúe dentro de la administración de justicia. Y eso es el sistema del juicio por jurado que tanto éxito tuvo en otros países. También en el seno de la justicia, para la sociedad, buena parte de ella, tenemos una percepción que tiene que ver con una acumulación de causas, miles y miles, que cuando uno finalmente dice, bueno, ¿hasta cuándo? Por fin quiere ver la luz al final del túnel de que se haga justicia, termina con esto de que no, bueno, pero pasó tanto tiempo que ya fue. Vamos a un ejemplo para la sociedad. Para la sociedad vamos a poner el ejemplo de una empresa privada. En la empresa privada yo trabajo dentro del control de stock y de administración de un supermercado y dejo vencer gran cantidad de alimentos. ¿Qué me va a ocurrir a mí si se vence esa gran cantidad de alimentos? Un perjuicio para el supermercado y me van a correr o me van a sancionar. En este caso nosotros tenemos más de 20.000 causas que duermen el sueño de los justos y terminan cayendo las causas, como se dice vulgarmente, por el hecho de haber transcurrido el periodo de tiempo de la prescripción, llega a juicio oral y público, la causa ya está prescripta. En un país, en un sistema donde la justicia tardía no es justicia. Por lo tanto, esa situación podría llegar a superarse teniendo un sistema que sea mucho más ágil. Y el sistema del juicio por jurado es muchísimo más ágil. Hay una prueba de su funcionamiento específicamente ya en la ciudad de Concepción. Así es. ¿Y funcionó bien? Perfectamente. Perfectamente en Concepción, y asombra que en Tucumán todavía no se haya implementado después de 4 años de que el Código Procesal está vigente. Con esto que usted está mencionando, no me lo imagino, sino que lo asumo desde el otro lado de la pantalla, los televidentes, muchos de ellos con causas de uno u otro motivo, se deben estar agarrando la cabeza y diciendo, bueno, ¿y entonces? Vamos a juicio, hay una sentencia, y será posible que después el juez diga, bueno, pero esto, aún con juicio y aún con el dictamen y aún con la sentencia, pero ya prescribió. ¿Qué es una puesta en escena? Con mucho respeto esto, es un ensayo teatral, ¿qué termina siendo entonces? Hablando de ensayos teatrales, que me das el pie justamente, no puedo no fundamentar y hablar de un caso que conmueve a toda la comunidad tucumana, que es las graves denuncias, digamos, del juez Pedicone que involucran al vocal Leiva. En ese punto en particular uno habla de la justicia. De la justicia la representan principalmente los jueces, los funcionarios judiciales y todos los empleados. Pero quienes tienen la mayor responsabilidad en la provincia son los vocales de la Corte. En esta situación, si nosotros no creemos en nuestros jueces, si nuestros jueces no dan un ejemplo claro a la sociedad, a toda la sociedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? La sociedad va a decir en un momento,
pero si los jueces niegan o si los jueces dicen una cosa y hacen otra o si los jueces mienten. Vamos a un ejemplo concreto. A mi criterio, antes de dar el ejemplo, en el caso de Leiva y Pericones ya deberían ambos haber pedido la licencia y en su caso hasta llegar a la renuncia. ¿Y por qué digo esto? Porque el ejemplo que voy a dar es el siguiente. Tengo un vocal de la Corte que es el Supremo Tribunal de toda la provincia de Tucumán, en donde el vocal, por medio de su apoderado, le dice a toda la sociedad tucumana en la cara: no ocurrió tal hecho. Y después dice: sí ocurrió tal hecho. Miente y después reconoce. Eso me llevó a recordar en el año 1998, cuando el general Antonio Domingo Bussi le dijo a la sociedad tucumana en relación a la denuncia que hubo por las cuentas que tenía en Suiza, y él dijo: ni lo niego ni lo admito. Te debes acordar, Ariel. En el año 1998... Palabras dijo, exactas fueron, disculpe doctor, sí, ni lo niego ni lo afirmo. Ni lo niego ni lo afirmo. Ni lo niego ni lo afirmo. En ese entonces, me vas a corregir, era gobernador de la provincia. Hasta ahí, porque después tuvo que dejar el cargo y asumió el mandato por la correlación, como correspondía el doctor Topa. Bien, ni lo niego ni lo afirmo. En el caso este del vocal Leiva, es también lo niego primero, lo afirmo después. En los ejemplos que debe dar a la comunidad tucumana un funcionario judicial de tal característica, tomando también como referencia que fue fiscal de Estado, igual que Antonio Estofán, que estuvieron dentro del Poder Ejecutivo, Estofán en tiempos de Alperovich, y en el caso de Leiva, en tiempos ya de Jaldo, vicegobernador, cuando toda la provincia de Tucumán sabe la relación directa, estrecha, carnal que tiene el doctor Leiva con Osvaldo Jaldo. ¿Qué es lo que nos dice la ley especial cuando habla del juicio por jurado, cuando nos referimos al juicio político? Que una de las causales para el juicio político es efectivamente el que no tenga el juez la palabra correcta sería simpatía pública con algún partido político. Ya lo único que faltaría es que el juez venga y diga: hola compañero, hola... No, es un juez. Debe tener requisitos en cuanto a su manejo, en cuanto a las decisiones que debe tomar, no solo de probidad, sino también de decoro. No es que yo diga que no debe tener alguna simpatía política, pero jamás hacerla pública. Porque lo que se le exige en una sociedad, y vos hablabas del sistema argentino, el sistema argentino es representativo, que hoy el pueblo lamentablemente en su gran mayoría no se siente representado, republicano. Exacto. ¿Qué es republicano? La división de poderes. El que yo no tenga alguien que venga y ponga de un poder a otro a dedo directamente. Entonces, es decir, yo para poder tener ese sistema totalmente independiente, debo elegir y poner personas que la independencia la tengan comprobada en la sociedad.